Good evening, Annabelle. How are you doing? Hi, Annabelle. How are you doing? Hi, teacher. I'm fine, thanks. Good. I'm glad to hear that. Good evening, Astrid. How are you doing? I'm fine, teacher. Excellent. And you? Rainisa, I'm very well. Thank you, Astrid. Thanks for asking. Good evening, I'm very well. teacher. Good evening, Rainisa. How do you do? I'm fine, thank God, and you? I am very well. Thank you. Thanks for asking. Let me see. So we're almost all here. We're just waiting for Kathy's and Milagros. Astrid, is Milagros next to you or she is going to connect apart? No, she's told to connect apart. Okay, nice. Yes, she's here. Milagros Alexander is here already. Hi, Milagros. How are you doing? Are you there? Milagros, Alexandra? Ay, pero a mí no me parece nada. I am listening, Alexandra. Hi. Hi, teacher. How are you doing? I'm fine, and you? I am very well, thank you. Thanks for asking. By the way, now that we are here, we're all here, Astrid and Alexandra, I guess they are. Did you learn the karaoke? The song that's called What Do You Do? Did you learn? Learn is aprender. Did you learn the karaoke that I put last week? Yes, teacher. Aunque eso me sale horrible. How about you, Astrid? No, teacher. Yo lo vi, yo lo escuché, pero no me lo he aprendido. And why not? But I know a practice. You should practice. How about, let's see. No problem. We can do it later. How about the conversation? Y la conversación que yo les compartí días atrás para que vieran. ¿La vieron? Sí, let me open it. Hello. Yes, teacher. Nice. Let's see. I am going to share again the same video and I want you to observe something. Voy a compartir, a reproducir, a compartirles nuevamente el mismo video a ver, para ver, o más bien se lo puedo decir desde antes. Miren el video y observen cuántas diferentes formas de decir it's nice to meet you el señor, el Mr. Rashid utiliza. Watch this and tell me and try to observe how many ways of nice to meet you Mr. Rashid uses. Look at this. Observen y traten de identificar cuántas veces Mr. Rashid dice nice to meet you, pero de diferentes formas.
Él usa diferentes expresiones para decir nice to meet you. Hi, are you Mr. Rashid? Yes, I am. It's a pleasure to meet you. I'm James Evans, president of Top Notch Travel. Welcome to Top Notch. I'm Marie, the receptionist. It's nice to meet you. Hi, I'm Paul. I'm a tour guide. Glad to meet you. Hi, I'm Cheryl. The office manager. Yes. Pleasure. Bob? Bob is A chef? No, Bob's not a chef. Bob is a doctor. No, Bob is not a doctor. Bob is not a singer. He's not an architect. He's not an athlete. Bob. Hi, I'm the mailman. This is Bob. Bob is... An actor. All right. Escucharon. El hombre utilizó tres formas distintas de decir nice to meet you. So, ustedes la pudieron captar. ¿Quién pudo captar alguna de las diferentes? Él en el principio dijo it's nice to meet you, pero al que es el tour guide, a Paul, y a la que es la receptionist, no, the office manager, I don't remember her name, también le dijo la misma expresión de otra forma. ¿Pudo alguno captar? You can raise a hand. Rainisa, tell me. Glad to meet you y nice to meet you. Good. Él dijo, he said, glad to meet you. Muy bien. Y él también dijo una última. Let me put it right here. Watch here. Notch. I'm Marie, the receptionist. It's nice to meet you. Hi, I'm Paul. I'm a tour guide. Glad to meet you. Hi, I'm Cheryl. The office manager. Yes. Pleasure. Bob? Bob is a... A chef? Good. Astrid, what was it? Pleasure, él dijo. Imagino que eso Exactly. significa un placer. Exactly. He said, my pleasure, or you can say, it's a pleasure. Let me write this so you can see it. So, él dijo, my pleasure, pero también puede decir, it's a pleasure. So, it's nice to meet you. It's nice to meet you. Let me It's nice to meet you. He also said, glad to meet you. And he also said, it's a pleasure. And you can also say to meet you. You can also say, my pleasure. Or you can also say, let's say it's glad to meet you, my pleasure. It's an honor. No, well, but that's not very common. I think with those it's okay. So, son otras formas de decir el mismo, it's nice to meet you. Right? And let's see, where's the other video? So, it's nice to meet you. Glad to meet you. It's a pleasure to meet you, or it's a pleasure. Also, my pleasure. So, esas son formas de decir, it's nice to meet you. Todas esas son formas de decir, it's nice to meet you. Okay? Glad to meet you. It's a pleasure to meet you. Por eso es bueno siempre conocer, pues, varias formas
de comunicarse, porque cuando tiene que decir lo mismo repetidas veces, suena cansón. Hay que conocer palabras que sean sinónimas y que también estén dentro del vocabulario común. So, ¿alguna pregunta sobre estas expresiones, por si acaso? Any? Not any questions? Okay, very well. So let's continue. In the last class, we were talking about the use of the present progressive. So you completed the exercise. Excuse me, teacher. Tell me. ¿Usted podría poner otra vez las formas en que se dice? Porque yo lo estoy copiando. Of course, I can. There you go. Ya, teacher. Good. Gracias. Oh, Thank you. My pleasure. I'm looking for something. Well, algunos completaron el ejercicio que yo les compartí del presente progresivo, haciendo oraciones. Y en la clase anterior estábamos haciendo pues algunas preguntas utilizando el presente progresivo y también oraciones, no solo preguntas, oraciones afirmativas y negativas utilizando la forma del presente progresivo. ¿Tienen, para poder continuar hacia otro tema, alguna pregunta sobre lo que hemos estado viendo en estos días sobre el presente progresivo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no les quedó claro? ¿Algo que necesiten quizás reforzar? Porque hasta el momento, en cuanto a las oraciones, las han estado expresando bien. Sin embargo, pueden haber dudas. ¿Alguna pregunta, alguna duda, inquietud sobre ese tema para poder darlo por concluido? Antes de, entonces sería bueno aclarar cualquier duda. Any? Let's count to 5. 1, 2, 3, 4, 5. No questions. Very well. That's good. Now let me ask you some questions. Ahora permítanme entonces a mí hacer la pregunta. Hay algo que yo les decía que cuando se trata del presente progresivo no se debe quedar y que es común muchas veces que los estudiantes olviden. Cuando se está estudiando inglés, olvidan ese punto, pero es crucial, importante. No se puede quedar cuando hablamos del presente progresivo. ¿Cuál es ese punto? Que no se puede olvidar. Yes, tell me, Astrid, what is it? The verb to be. Perfect. That's the verb to be. Excellent. Nice. And another question. ¿Cuál es la forma que no se puede utilizar cuando hablamos del presente progresivo? Que no se puede utilizar al momento pues, de hacer una pregunta o hacer una oración negativa. ¿Qué forma no se debe utilizar cuando hablamos del presente progresivo? Hello? Any? Not any? All right. That is the verb, the auxiliary verb do. El verbo do como auxiliar no se debe utilizar en el presente progresivo. ¿Ok? So, no vayan a decir en algún momento, por ejemplo, I don't reading. No, I am not reading. Right? For example, where are you going? No digan where do you going, sino where are you going.
Eso es algo que puede ocurrir y confundir. So, now, let's talk about the differences between the simple present and the present progressive. Vamos a hablar de las diferencias entre el presente progresivo y el presente simple. Let me erase this. So, the simple present versus the present progressive. What happened here? Talking about the use, hablando del uso, el presente progresivo ya estamos claros de que se utiliza para hablar de algo que está en movimiento, algo que es alguna acción que está en ejecución al momento en que se habla, o de forma pasiva en el momento en que se habla. Cuando hablamos de forma pasiva es porque es algo que quizás esté ocurriendo aunque no lo esté realizando en el momento. Por ejemplo, poníamos la situación de que yo estoy estudiando ingeniería, por ejemplo. En el momento no lo estoy haciendo, pero realmente estoy inscrito en la universidad y estoy estudiándolo, aunque ahora yo esté preparando la cena. So, eso es una acción que está en progreso a pesar de que no se esté ejecutando en el momento exacto en el que se dice. También se utiliza para hablar de acciones futuras. Cuando el tiempo en el futuro es un tiempo pues establecido. Como por ejemplo, si yo quiero decir, este domingo voy a visitar a mi abuela, por ejemplo. ¿Cómo yo diría, este domingo voy a visitar a mi abuela utilizando el presente progresivo? ¿Quién podría decir esa oración? Este domingo es Sunday, este domingo voy a visitar a mi abuela. ¿Quién se atreve a decir esa oración utilizando el presente progresivo? Hello? Anybody? Este domingo voy a visitar a mi abuela usando el presente progresivo, ¿ok? Well, good. Astrid, how do you say that? The next Sunday, I am visiting my grandmother. Very good. Next Sunday, I'm visiting my grandma. My grandmother. And that's it. Next Sunday, I'm visiting my mother, my grandmother. Right? El próximo domingo, este domingo, voy a visitar a mi abuela. Textualmente, eso significaría estoy visitando a mi abuela. Sin embargo, no lo usamos así en español. La intención de este mensaje es decir que este domingo o el próximo domingo voy a visitar a mi abuela. Es el mensaje que esa oración transmite. Y reitero, no hay error en ello. En español no se usa así, pero en inglés sí. Tengan eso claro. So, the differences. Let's say, the simple present. ¿Para qué utilizamos el presente simple? ¿Quién recuerda? ¿Para qué usamos el presente simple? ¿De qué hablábamos cuando estábamos hablando del presente simple? ¿Quién recuerda eso? ¿De qué hablábamos cuando hablábamos del presente simple? Lo utilizábamos para hablar de... Hello. Y de hecho hicimos muchas preguntas con eso. Y oraciones, describiendo nuestra... Do you remember?
Vamos, ayúdenme. Yo me lo sé, pero yo quiero que ustedes también, pues, ayuden a refrescar ese conocimiento. Usamos el presente simple cuando queremos hablar de que estábamos describiendo, de hecho, haciendo oraciones. Nobody remembers. Cuando hablamos de presente simple, es cuando hablamos de los verbos que se conjugan y que usa el don't, doesn't, y que se utiliza el do para preguntar o does. Y utilizábamos esa forma cuando estábamos hablando de. Now remember? Oh my God. Let me help you. It's what to talk about routines. Usamos el presente simple para hablar de rutinas. También lo utilizamos, let's say, para hablar de hábitos, routines, habits, customs. Is that way, customs? Let's see. I think that's the way. And permanent state. Para eso, para ese tipo de situaciones, utilizamos el presente simple. Cuando la acción que queremos describir se refiere o estamos hablando de rutina o hábito, costumbres o alguna situación que es permanente, un estado estático, valga la redundancia. Cuando hablamos de algo estático, permanente, entonces también utilizamos el presente simple. And, for example, ¿qué describiría una rutina? An example, let's say, she she gets up every morning and goes to the gym. That describes a routine. Eso describe una rutina. Right? I have it. Let's say that after lunch. They read the newspaper after lunch. Eso sería un tipo de hábito. Una costumbre. I visit my grandparents in December. Right? That's a habit, a permanent state. Let's say that what did I write? December. He works at the airport. So, he works at the airport. Aquí tenemos entonces una oración que describe un estado permanente o estable. Eso no quiere decir que no vaya a cambiar, porque todo puede cambiar en la vida. Pero cuando usted pues tiene un trabajo, la idea es que es
algo estable, a menos que sea un trabajo temporal y que usted tenga conocimiento de ello. So, let's talk about some signal words. Palabras que se usan comúnmente en el presente, en el presente simple y que ayudan a identificarlo. Sometimes, always, usually, never, hardly ever, every day, week, month, year, every whatever. Let's say hardly ever, every day, every week, every month. Yeah, normally, etc. There are more. So, estas palabras son palabras que se usan en el presente simple y que también, de hecho, en un ejercicio son palabras que ayudan a identificar si la oración va en presente simple o presente progresivo. Sometimes es una sola palabra, lleva ese sometimes, que significa a veces. Always, que significa siempre. Usually, usualmente. Never, nunca. Hardly ever, casi nunca o raras veces. Every day, todos los días, semana, mes, año. Cabe resaltar, well, I can say each day. Each day, que significa cada día. También puedo decir each week, each month. La palabra each es lo que significaría cada. Now, talking about the present progressive. What do we use it for? ¿Para qué se utiliza el presente progresivo? Hablábamos que se utilizaba para actividades que se están ejecutando en el momento. Se diría en inglés ongoing activities. Ongoing activities, que eso quiere decir actividades en ejecución. Let's say activities in progress. Or at the moment of speaking. Also, se utiliza para actividades en ejecución, actividades en progreso, al momento
en que se habla o alrededor del momento en que se habla. Y actividades en futuro con expresiones de tiempo en futuro. So, example of that. An example, let's say that Annabelle is sleeping. Annabelle is sleeping. Kathy's is not, let's say, Kathy is not watching TV. And let's go with Alexandra. Alexandra, what are you studying at the university? Alexandra, what are you studying at the university? Medicine. Medicine. Yes, medicine. Alexandra is studying, let's say Alexandra and Astrid, for example, are studying medicine. And future activities with future time expressions. Let's say another one would be who's another person here? Okay, let's call Rainisa. Rainisa is what? Is going or is buying a house next month. Rainisa is buying a house next month. Lo que quiere decir que Rainisa buy es comprar. So, Rainisa is buying a house next month. Quiere decir Rainisa va a comprar una casa el mes que viene. So, aquí tenemos una oración en futuro con una expresión de tiempo en futuro. Recuerden que sin una expresión de tiempo, el presente progresivo es solo presente progresivo. Now, some signal words. Lo mismo, palabras que pueden, pues, que se utilizan en el presente progresivo y no en el presente simple, y que también para fines de ejercicio también pueden, pues, delatar que esa oración iría en presente progresivo. Would be at the moment, right now, now, later, today, this, for example, Saturday, this Saturday, etc., etc. So, expresiones o frases como at the moment, en el momento, right now, ahora mismo, now, ahora, later, más tarde o luego, today, hoy, this Saturday, este sábado, también puede decir así como este mes, este año, este domingo, cualquier día. Entonces son expresiones que se utilizan en oraciones
con el presente progresivo. Una nota importante. Don't use no usar el presente progresivo con verbos como want, like, love, need, have, yeah. Let's see what other want, like. I wrote like. Like, love, need, have, understand, and others. There are others. And other stative verbs. Ok. Eso es una nota importante. En presente progresivo no se usan los verbos want y de hecho ese es un verbo que se refiere a una acción que esté ocurriendo en el momento. Por ejemplo, si te dice I want to eat, I want to drink water, quiero beber agua. Eso es algo que está pues sucediendo en el momento, pero no se usa en presente progresivo, así como el verbo like, love, need, have, pero have cuando se refiere a poseer. Porque recuerden que les decía anteriormente que el verbo have se utiliza también para referirse a comer, como cuando decíamos, in the morning, I have breakfast. I have breakfast in the morning. O sea, usted dice, en la mañana, pues me desayuno, me como el desayuno. Y se puede utilizar el verbo have para esos fines. En ese momento, have no se refiere a poseer, sino tiene un significado distinto. Pero cuando hablamos de poseer con el verbo have, no se debe usar presente progresivo, se debe usar presente simple. So, usted no puede decir, por ejemplo, I am having 3 brothers. No puede decir que está teniendo 3 hermanos, no, usted tiene 3 hermanos. Entonces no se puede utilizar en presente progresivo. Verbos como understand también y otros tipos y otros verbos que se llaman en inglés stative verbs. Stative verbs. Stative significa como verbos de estado. Por definición, cuando hablamos de verbo, el verbo es la palabra que expresa acción, estado o movimiento. Entonces, cuando hablamos de estado, esos verbos no se usan en presente progresivo en inglés. Y aquí tenemos algunos de los más comunes. Want, like, love, need, understand. ¿Por qué esos verbos son como tipo de verbos de estado? Porque son verbos que no expresan ninguna acción. Decíamos anteriormente que todos los verbos que indican acción se pueden gesticular, hacer algún tipo de mímica, que pues se haga referencia, porque son acciones. Pero hay otros que no son acciones, que indican un estado. En ese sentido, esos verbos no se utilizan en presente progresivo, sino en presente simple, aunque se refieran a una acción en el momento. Una acción que esté siendo llevada a cabo en el momento. Por ejemplo, el mismo need. I need, for example, I need money. Y eso es algo que ocurre ahora, justo en el momento. Pero por representar un estado, no se usa en presente progresivo. So, son aclaraciones para ayudarles a entender y a utilizarlo correctamente. Ahora bien, como dicen por ahí, el que hizo la ley también hizo la trampa. Eso no quiere decir que usted
no encontrará personas que usen estos verbos en el presente progresivo. Usted de seguro que también ha escuchado frases con el verbo love en presente progresivo. Canciones también, incluso. El que lo usen de esa manera no quiere decir que sea lo correcto. Entonces, hay algunas excepciones que pueden darse, pero deben tener claro de que no es presente progresivo o no debe utilizarse en presente progresivo. También recuerden que el presente progresivo se forma con el verbo to be. O sea que la palabra aquí, por ejemplo, sleeping, puede ser, ya que es el gerundio de ese verbo, puede también funcionar como un infinitivo si no se está utilizando el verbo to be. Entonces, pendiente eso. Siempre reitero eso porque es una parte que yo, con el tiempo que tengo de experiencia, he visto a los estudiantes equivocarse mucho porque lo pasan por alto, lo olvidan, lo mezclan. So, de esta forma se utiliza el presente simple y de esta forma se utiliza el presente progresivo. Esa es la diferencia que hay entre uno y otro. Ya con este punto, lo que es el presente simple, el presente progresivo, que son temas que quedan por sentado, les voy a hacer un ejercicio, colocar un ejercicio para que puedan ustedes dilucidar qué forma es la correcta, presente simple o presente progresivo, y puedan completar el ejercicio. So, for next class, for next Friday, para este viernes, pues vamos, recuerden, a tener conversaciones. Tienen que empezar a conversar y vamos a utilizar estas formas. Presente simple, presente progresivo, uniéndolo con todos los vocabularios que hasta ahora hemos ido viendo. Vocabularios como the family, places in the neighborhood, parts of the body, the numbers, and we have seen a lot. Y hemos visto realmente muchos vocabularios. Hay que pues empezar a utilizarlos y para este viernes vamos a hacer algunas conversaciones con ellos y a partir de ahí vamos, sí, que les di de hecho pinceladas sobre esto, vamos a entrar en lo que es el tema del presente, del pasado, para completar entonces con este ciclo. De hecho, acá tienen en el curso que yo les compartí ya, me parece, hace algunas semanas. A propósito de esto, he estado organizando porque tenemos que hacer más uso de la plataforma. Y yo ahí pues he estado un poquito lento por muchos temas que he tenido de trabajo. A ver si encuentro esto. No, it's not here. Exactly. Aquí yo les compartí, los pueden ver, los 100 verbos más comunes en inglés, 100 verbos regulares más comunes y los 100 verbos irregulares más comunes en inglés. Aquí hay una lista de verbos y estos verbos tienen aquí los regulares, su forma en infinitivo, la forma en pasado y la forma en pasado participio, que por ahora no lo vamos a utilizar, pero sí más adelante. Por ahora nos vamos a centrar en la forma infinitivo y la forma pasado. Yes, Milagros, tell me. ¿Eso usted lo compartió en la plataforma? Claro, sí, ahí está. De hecho, yo estoy en la plataforma. En el módulo 3 tienen aquí los 100 verbos regulares más conocidos o más comunes en inglés y los 100 verbos irregulares más comunes. Que esta lista tiene la forma en infinitivo del verbo, la forma del pasado simple y la forma del pasado participio. Pero esta forma no la vamos a ver por ahora. Nos vamos a enfocar más en el presente y pasado. Anteriormente, pues les di una breve introducción a cómo se usa el pasado, dando a conocer pues lo fácil que realmente es.
Pero para poder utilizar el pasado de forma correcta, lo que tenemos que hacer es conocer verbos. Para poder expresarnos en tiempos diferentes, tenemos que conocer verbos y sus formas. Para poder hablar de lo que vamos a hacer, de lo que estamos haciendo, de lo que hacemos con frecuencia, de lo que hicimos. Entonces necesitamos conocer verbos. Verbos en su forma base o su forma infinitiva, porque ya les di la regla, la forma de para conjugar verbos de forma correcta en presente. Entonces necesitamos conocer su forma en pasado. ¿Qué es lo que hace en el inglés en este sentido a manejar este tiempo, el tiempo pasado, súper fácil? Que cada verbo en inglés solo tiene una sola forma en pasado. Una sola forma en pasado. Para todas las personas. Excepto el verbo to be. Excepto el verbo to be, que les decía que días anteriores, que el verbo to be es el verbo más difícil del inglés. Y cuando digo que es el más difícil, es porque es el que más cambios tiene. Sin embargo, esa dificultad del verbo to be en realidad no es tal. No es que sea difícil. El verbo to be, cero estar, es fácil. Ya ustedes todos se lo saben en presente y en pasado. Aquí le falta una forma, realmente, que lo vamos a ver en la próxima clase. En pasado, el verbo to be tiene dos formas, pero es el único verbo que tiene dos formas. Por eso es que se le dice que es el verbo más difícil del inglés, pero no es porque sea difícil en realidad, es porque al compararlo con los demás verbos, pues es el más complicado, porque cambia más que los demás. Los demás son los demás y no tienen un cambio tan significativo. Pero para poder dominar este tiempo, para poder hacerlo con elocuencia, tenemos que aprender verbos, sí o sí. En esto no hay escapatoria. La forma en que se utilizan es simple, en realidad. Les decía, para refrescarles la memoria, que las oraciones negativas en pasado, para hacer una oración negativa en pasado, lo que vamos a utilizar es la palabra didn't. ¿Lo recuerdan? Y de hecho hicimos algunas oraciones. Por ejemplo, ¿cómo usted diría, let's say, yo no comí papa hoy? ¿Cómo usted diría, yo no comí papa hoy? Muy simple. How do you say in English, yo no comí papa hoy? Cualquiera que pueda decirlo. Eso es muy simple. Esa oración es una oración fácil. Y que ustedes tienen las palabras. ¿Saben decir papa? ¿Saben decir comer? Entonces, decir yo no comí papa hoy es fácil de decir. ¿Quién lo diría? Astrid, go ahead. How do you say that? I didn't eat potato today. Yes, that's correct. I didn't eat potatoes today. Yo simplemente uso la palabra didn't, que es lo que niega la oración, y uso el verbo normal, tal cual lo conozco, que es eat. I didn't eat potatoes today. Y ya estoy diciendo una oración en pasado. Y esa misma oración, o más bien esa misma forma, la puedo reemplazar con cualquier otro verbo en pasado, con excepción del verbo to be. Cualquier otro verbo. Si yo quiero decir, por ejemplo, yo no vi televisión hoy, ¿cómo diría eso, Katis? Katis, ¿cómo te diría? Yo no vi televisión hoy. Okay. I didn't watch TV today. Exactly. I didn't watch TV today. So simple. Así de simple. For example, Stephanie, how do you say in English? ¿Cómo te diría en English, Stephanie? Yo no bailé bachata hoy. Stephanie, how would you say in English? Yo no bailé bachata hoy. Yo no bailé bachata en la fiesta. Yo no bailé. Yes.
I know dance bachata today. Okay, I didn't, Stephanie. I didn't dance. Para hacer una oración negativa en pasado, se debe utilizar la palabra didn't. I didn't. I didn't. Go ahead. I don't did it. No, I didn't. I didn't dance bachata today. That's simple. I didn't dance bachata today. Así de simple. Si es presente, I don't dance. I don't dance. Yo no bailo. Si es presente progresivo, I'm not dancing. I am not dancing. No estoy bailando. Pasado. I didn't dance. Don't, presente, didn't, pasado. Y el verbo no cambia cuando se trata del pasado. Ahora, si es una oración afirmativa en pasado, para ello tenemos que conocer la forma en pasado de esos verbos. Y aquí ustedes tienen una lista donde aparecen los 100 verbos más comunes y tiene su forma infinitiva y su forma pasado. Lo de pasado participio se lo pueden aprender por igual, pero eso lo veremos más adelante para qué se usa. Verbos regulares y verbos irregulares. Hay que aprenderse esos verbos, porque la forma, en realidad, toda oración debe tener un verbo. Toda oración lleva un verbo. De lo contrario, no es una oración. Entonces, en ese sentido, para poder comunicarnos, necesitamos conocer verbos. Aquí no hay escapatoria. Tienen que hacer un plan. Ustedes, por ejemplo, que ustedes puedan aprenderse al día 5 verbos. Y eso usted lo hace, usted lo puede escribir ahí. Estos verbos lo voy a escribir, lo voy a aprender hoy. Y usted lo lee, por ejemplo, en la mañana, se lleva el papelito, donde esté, lo lee así, que solo toma 2 minutos. Y puede ir aprendiéndose los verbos. Y 5 verbos no es cosa que le va a tomar mucho tiempo de aprenderse en un día, porque usted no tiene que sentarse 1 hora para repasar eso. Usted con una simple lectura, varias veces en el día, en diferentes ocasiones, reiteradas veces, se lo podría aprender. Y si usted pone eso en práctica durante una semana, en el segundo día, repitiendo los del día anterior, más los 5 nuevos, en una semana tendría ya casi 40 verbos aprendidos. Y cuidado, que si tiene la capacidad y la disponibilidad de aprenderse más, podría hacerlo y aprendérselo todos en muy poco tiempo. Y eso les beneficia. Pero yo puedo enseñárselos, repetirlos, preguntarles y demás, pero ustedes son quienes tienen que hacer el ejercicio de aprendérselos. Bien, para estos fines, sí pueden utilizar un diccionario para tener el significado de esos verbos. Más adelante los vamos también a consultar, porque muchos de ellos pueden tener más de un significado. Sin embargo, debemos elegir para nuestra comprensión el significado más común, el más usual. Aunque muchos de ellos, el significado más común es el primero en aparecer. Aquí están los 100 verbos y aquí al final de ellos tienen los verbos, pues, cómo se pronuncian. No sé si están todos. Si no están todos, yo voy a asegurarme de colocar los demás, de manera que puedan tener la pronunciación de todos esos verbos y lo practiquen. ¿Alguna pregunta? Any questions? Ya estamos entrando en temas, pues, que les va a permitir a ustedes hablar con mayor amplitud. Este viernes vamos a tener, pues, conversaciones, pregunten, escriban algunas que otras preguntas para que puedan charlar entre ustedes. Y recuerden que tenemos el grupo, utilícenlo también, que casi no lo utilizan. Si yo no escribo, no escriben. Ya ustedes pueden preguntar, vamos a practicar. So that is it for today. Eso es todo por la clase del día de hoy. Nos estaremos viendo el viernes con las conversaciones.
Acabo de recordar que olvidé hacer la oración al inicio, así que vamos a hacerla ahora para despedir y vamos a darle en esta ocasión el chance a Rainisa. Rainisa, you pray today. Hello. What, teacher? La oración para terminar la clase. The prayer of our Father. Ah. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on us in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sin, and we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. Very well. Good. Milagros, usted preguntó cómo se escribe teacher o cómo se escribe qué. Porque no vi la pregunta, pero no sé a qué se refería. Es que yo estaba escuchando como didn't. Didn't. ¿Cómo es, teacher? Didn't. Eso era lo que yo quería decir. Yes, se escribe así. Did y el not con un apóstrofe. Didn't. So that is it for today, guys. Have a nice night. Enjoy your week. God bless you. Good night, teacher.